¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Un mes más, un martes más, nos reunimos con los arquitectos de Málaga para tratar asuntos de interés que tienen mucho que ver, como en esta noche, con la ciudad, con una ciudad como Málaga. Hoy les proponemos hablar del valor del patrimonio. Afortunadamente tengo el privilegio de contar con 4 expertos que nos van a guiar en este amplísimo tema. Comienzo por Alejandro Vicens, es autor junto a Victoria Carreño del Centro Andaluz de las Letras, está situado en el número 24 de Calle del Amor. Buenas noches, bienvenido. También contamos con la presencia de Francisco González, es arquitecto y es autor de la intervención en la Casa de Pedro de Mena, donde se ubica ya el Museo Rebello de Toro. Buenas noches. Buenas noches. Óscar Ortega, arquitecto y autor de la intervención en la chimenea de los Guindos, en la famosa chimenea Mónica, en el Paseo Marítimo de Poniente. Buenas noches. Bienvenido. Noches. Y para terminar, Rafael Roldán, también es arquitecto y es autor, junto a Javier González, de la intervención en el Palacio de Villalón para su transformación en el Museo Thyssen. Bienvenido. Hola, buenas noches. Pues como ven, 4 expertos, 4 profesionales de muy diferentes estilos con los que vamos a hablar del valor del patrimonio. Yo les comentaba antes de empezar este programa, antes de que las cámaras se pusieran en marcha, que si merecía la pena a estas alturas recuperar, o es mucho más práctico echar abajo, justificar que no tiene mucho o demasiado valor y comenzar de cero. ¿Cómo lo ven? Pueden interrumpirse, que es lo que a mí me gusta, que les comentaba también. Muy bien. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues yo creo que eso que tú preguntas ha cambiado mucho en la mentalidad concretamente de los malagueños, que es lo que tenemos más cercano, ¿no? De 20 años para acá, 25 años, esa valoración de lo antiguo, del patrimonio, de la edificación ya realizada, ha cambiado mucho, ¿no? Porque se tienen en cuenta y se consideran esos edificios, cosa que antes un edificio cuando estaba viejo pues se demolía y se hacía, merecía, tal vez se consideraba que merecía la pena quitarlo para hacer otro nuevo. Y creo que en aquella época se tenían consideraciones de tipo económico solamente, ¿no? Porque el concepto de patrimonio no se tenía claro. Es un término moderno, ¿no? Decíamos hace... Es un concepto casi nuevo, ¿no? No nuevo en todos los aspectos, pero en la valoración a nivel más popular sí, ¿no? Todos pensamos que tenemos que respetar un edificio, que tenemos que tenerlo en cuenta o poderlo integrar y tal. Eso viene siendo de 25 o 30 años para acá, ¿no? ¿Cómo lo veis el resto? Bueno, yo evidentemente ahora estamos en una etapa en donde se encuentran valores a restaurar, a rehabilitar. Hay una tendencia a conservarlo todo, que bueno, que yo espero que también irá evolucionando y que lleguemos a ese momento ideal, que será el que conservemos, el que rehabilitemos, el que restauremos lo que realmente valga la pena, lo que realmente sea de interés y que venga avalado por los estudios y por los análisis de las personas realmente sabias en la materia, y que sea la situación o la posición en la que lo encontremos. No todo lo que nos llega a nuestros días, evidentemente, merece la pena, ni tiene el valor, ni siquiera quizá merece esos esfuerzos tan costosos técnicamente o económicos como el que ahora estamos, ¿no? Ni siquiera hay otra cuestión que también lo planteábamos antes en Petit Comité, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se conserva y para qué uso se conserva, ¿no? No todo sirve para todo, y eso es algo que también habría que analizarlo muy bien para acertar en la intervención. Opiniones por este lado. Pues perdona. Sí, empieza. Por lo que habíamos hablado, lo primero que habría que definir es qué es patrimonio y qué es el patrimonio arquitectónico de una ciudad. Y además en todas las ciudades, en cada una de ellas, el patrimonio es muy distinto y muy heterogéneo. En Málaga es de un tipo. En Málaga realmente no tenemos un maravilloso y amplísimo patrimonio histórico, y tampoco tenemos, que es la pena, un reciente patrimonio del que tampoco se habla, porque siempre pensamos que el patrimonio arquitectónico de una ciudad es el patrimonio de más de 100 años, que es lo que consideramos como antigüedad. Sí. Y en cambio, obras modernas, yo siempre pongo un ejemplo que es muy característico, que es la ciudad de Chicago. Chicago es la segunda ciudad más visitada de Estados Unidos, y Chicago no tiene en realidad más historia arquitectónica que los últimos 140, 150 años, porque sufrió un
un incendio devastador, es decir, hace 1870, 70 y tantos, que destrozó la ciudad y de la que no quedó nada. Y en poco menos de 30 o 40 años la ciudad renació, y renació con una arquitectura ya de los primeros años 10, 20, que es la Escuela de Chicago, y posteriormente con una maravillosa arquitectura de los años 50, 60, de gente como Sohm, como Skidmore, Owens y Merrill, que son los artífices de los dos edificios más visitados de Chicago, que son el Hancock y la Torre Sears. Por lo tanto, arquitectura y patrimonio es que realmente es tan recentísimo que no lo podemos considerar ni mucho menos como antigüedad. Y sin embargo es unas joyas más valiosas de esa ciudad, una ciudad importantísima. Por lo tanto, hay que apostar también por arquitectura moderna como parte del patrimonio y además como parte del patrimonio a conservar una ciudad que merece toda su atención. Yo creo que es verdad lo que dice Alejandro, el patrimonio es una cosa variable, o sea, hay que tener en cuenta la personalidad de cada ciudad. En el caso de Málaga, pues habría que ver cuáles son los edificios que configuran lo que entendemos por Málaga y entonces mantenerlos. Serían como las palabras de un libro que si las quitas, pues ya el libro no se entiende. ¿Y qué hay que saber de entre lo que se mantiene y lo que no? Que, pues es variable, yo creo, el concepto de patrimonio, es una cosa compleja. Nosotros en Málaga estamos en la inercia todavía de mantener lo antiguo, ¿no? Porque se mantiene, nos duele eliminar algo cuando ya es irrecuperable, o sea, cuando ya es irreversible, cuando es una cosa que está desapareciendo. Entonces, hay que ver en el caso de Málaga qué tipo de edificios son los que han configurado su identidad. Y bueno, y claro, y estar abierto a las nuevas incorporaciones que pueda haber en el patrimonio. ¿Lo estamos haciendo bien de momento o me Bueno, estoy preocupando? lo estamos haciendo, ¿no? Sí. O sea, lo estamos haciendo. Yo creo que también hay que prestarle atención a que no solamente se trata de preservar o de rehabilitar o de restaurar edificios históricos. En Málaga tenemos un patrimonio escaso, fundamentalmente tenemos mucho 19 y muy bueno, pero también se trata de rehabilitar, de restaurar, de conservar, de volver a poner en valor tramas urbanas, identidades de la propia ciudad, cuestiones ambientales, visuales. Me parece que esos son aspectos que quedan todavía por planteárselo seriamente, más que una conservación fachadista de aquella fachada que me resulta costumbrista, que me resulta graciosa y que tampoco, en muchos casos, habría que cuestionar su propio valor. Me parece que es mucho más interesante el plantearse las ciudades como un todo, ¿no? Como edificios, pero también trama urbana, incluso formas de vida y maneras de entenderla, ¿no? Yo creo que hemos pasado de entender el patrimonio casi exclusivamente como lo monumental, Sí. la Alcazaba, la catedral, la aduana, a entenderlo algo mucho más amplio, incorporando incluso lo doméstico, ¿no? La arquitectura doméstica, que si Málaga tiene algún valor patrimonial, precisamente lo tiene en ese conjunto de arquitectura residencial que, bueno, pues da un tono uniforme, agradable, que por eso cuando sale alguna disonancia mal encajada, pues puede resultar molesta, ¿no? Entonces ya estamos en ese momento en el que se valora también el patrimonio residencial como una cuestión a reintegrar. Yo creo que lo que está planteando aquí de valorar dentro de todo ese conjunto que ya nos va llegando como entendible, ¿no? Valorar realmente qué es lo bueno, y que la ciudad se va haciendo a base de la superación de sus propios elementos, es decir, lo malo va desapareciendo y se va sustituyendo por elementos buenos, y a la vez se van conservando las partes que merecen la pena, ¿no?
¿Se os pone fácil a los arquitectos por parte de las administraciones a la hora de sacar adelante un edificio antiguo? ¿Se os da facilidades o más bien son tramas y...? Es que todos los trabajos son parecidos, todos los trabajos tienen sus inconvenientes. El hándicap de la rehabilitación, en este caso, lo hemos hablado antes, es que bueno, mantenemos un edificio pero le cambiamos generalmente el uso. En casi todos los casos, el uso primitivo al que estaba destinado el edificio ya no es viable. Entre otras cosas porque muchos de ellos se hicieron en una época en la que había unas circunstancias de vida completamente distintas a las que tenemos ahora. Por lo tanto, el cambio de uso es casi inevitable en la rehabilitación. Cuando aparece el cambio de uso, pues las condiciones son absolutamente distintas a las iniciales y los medios, tanto técnicos como arquitectónicos, como funcionales, también son muy distintos. Por lo tanto, el problema es más complejo, pero es algo con lo que hay que contar. Hay que contar con eso, hay que contar con la normativa, hay que contar con las dificultades con las que tenemos que afrontar el proyecto, y es un grado más de complejidad, pero vamos, lo hablamos.